El hilo rojo, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, te pido que mi nombre quede en anonimato, ya que soy nieta de la persona que te contaré a continuación. Mi madre me dejó al cuidado de mi abuela, ya que ella tuvo que emigrar a los Estados Unidos porque en el pueblo de donde somos nos estábamos muriendo de hambre. Por falta de trabajo, mi abuela era curandera, una muy famosa por cierto. Venían personas de rancherías aledañas, incluso de la capital o de otras ciudades. Quitaba el mal de ojo, hacía limpias y amarres. Yo todo eso lo veía de lo más normal, ya que crecí entre todo eso. Ella nunca me había dejado ayudarla. Por más que le insistía que me enseñara, siempre se negaba. Hasta el día que ella perdió la lengua. Fue del modo que accedió a que le sirviera de intérprete. Y se lo juro, vivo arrepentida hasta la fecha. Ahora me doy cuenta que aunque amo a mi abuelita con toda mi alma, ella es una persona mala y sin escrúpulos. He visto cómo ha dañado a infinidad de gente, incluso los del pueblo, nos han querido correr en innumerables ocasiones, pero siempre terminan rindiéndose ante los hechizos de mi abuela. A pesar de que mi abuelita tiene casi 70 años, se ve como una mujer de 35. Sé que no me lo creerán, pero cuando quieran visitar mi pueblo para que se desengañen, estas son algunas de las cosas por las cuales la gente se espanta. Yo no sabía cómo le hacía o qué conjuros hacía para mantenerse así de joven, hasta aquel horrible día. Fue exactamente el 10 de febrero, lo recuerdo bien. Llegó a casa de mi abuela un matrimonio que venía de un pueblo vecino. Traían un niño en brazos. Mi abuela se encontraba lavando atrás de la casa, pero cuando escuchó al bebé de aquella joven pareja llorar, corrió a toda prisa a recibirlos y a ponerse a sus órdenes de inmediato. La mamá del bebé alegaba que hacía 2 noches su hijo no paraba de llorar. Ella culpaba a su suegra porque, según ella decía, le hacía mal de ojo para que no lo dejara dormir. Mi abuela procedió a barrerlo con huevos y le colocó alrededor del cuello un hilo rojo. Le dijo a sus padres que por nada del mundo se lo quitaran. La pareja se fue muy satisfecha y mi abuela comenzó a cantar y bailar por toda la casa. Yo le preguntaba que por qué estaba tan feliz, y ella solo se limitaba a decirme que por fin iba a comer. Yo lo tomé como una broma y seguí con mis deberes. Al día siguiente mi abuela se veía resplandeciente, incluso podía jurar que se veía más joven. Ya entrada la tarde, tocan nuevamente la puerta, y era la pareja que el día anterior había llevado al niño. La señora se encontraba llorando y me suplicaba ver a mi abuela, pero ella había salido a traer leña. El padre entre sollozos me muestra al niño. Se veía bastante enfermo y amarillo. Yo me asusté al verlo y les dije que mi abuela regresaría ya entrada la noche. A lo que yo les sugerí que fueran al centro de salud que se encontraba a unas calles de la vivienda. Ellos me pidieron que los llevara y así lo hice. Nos recibió una enfermera y de inmediato empezó a colocarle un suero. Pero el bebé cada minuto se veía peor. No le daban muchas posibilidades de que sobreviviera. Los padres lloraban desconsolados. El bebé comenzó con mucha fiebre y la enfermera me pidió que le ayudara a meterlo en una bañera con agua fría. Estaba demasiado nerviosa y preocupada por aquel pobre bebé, cuando la enfermera me pide que le pase unas tijeras que se encontraban encima de un escritorio y empieza a cortar el hilo que mi abuela le había puesto. Como por arte de magia, el bebé empezó a agarrar color nuevamente y la fiebre bajaba rápidamente. La enfermera, muy contenta, salió a darle las buenas noticias a los afligidos padres. Cuando la celebración se ve interrumpida al ver llegar a mi abuela bañada en sangre, fue la escena más horrible que se puedan imaginar, pero más sorprendente aún fue ver lo que tenía en la mano. Un pedazo de su lengua que ella trataba de volver a colocar sin lograr hacerlo. En ese momento, ante nosotros cae desmayada y de inmediato es trasladada hasta la capital. Allí estuvo internada varios días y lamentablemente no pudieron hacer nada. Ella perdió la lengua y a consecuencia de eso, el habla. Al regresar al pueblo, todos sabían de aquel horrible acontecimiento. El bebé, gracias a Dios, ahora está bien. Lo supe por vecinos.
La enfermera, al darse cuenta de lo que había hecho, pidió su cambio de inmediato, ya que ella le temía bastante a mi abuela. Y mi querida abuela ahora realmente se ve bastante mal. Su piel ha empezado a arrugarse y le han comenzado a salir manchas de la edad. No queda nada de aquella mujer joven y bella, y la gente del pueblo evita pasar por nuestra casa, ya que temen que mi abuela pueda vengarse de ellos, ya que al enterarse de lo sucedido, medio pueblo celebró su tragedia. Ningún niño volverá a enfermarse o morir por causa de mi abuela. Ese día comprendí para qué servía su tan famoso hilo rojo. Por medio de este hechizo succionaba la sangre de los bebés, que era lo que le daba la juventud y belleza eterna. El paramédico, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, me llamo Raúl, y aunque mi historia es muy corta, me gustaría relatárselas. Yo soy paramédico, y un día jueves por la noche hablaron de seguridad pública para que fuéramos a cubrir un servicio por lesiones causadas por violencia doméstica. Mi compañera de turno era Graciela, una mujer con mucha experiencia y que no se doblegaba fácilmente, al menos hasta esa noche. Llegamos al domicilio y ahí se encontraba una unidad de policía y nos hacen indicación de que la paciente está adentro. Una mujer de 32 años. Tenía diversos golpes, pero gracias a Dios solo heridas superficiales. La notábamos bastante nerviosa. No le tomamos mucha importancia porque los pacientes de este tipo suelen tener crisis postraumáticas. Graciela trataba de hablar con ella mientras le curaba las heridas para tratar de tranquilizarla, pero ella repetía una y otra vez que necesitaba salir. Y al preguntarle qué era eso tan importante que tenía que hacer, nos dice que cuando su marido la comenzó a golpear, su hijo de 8 años había salido corriendo y aún no había regresado. Terminamos de curarla y le comentamos a la policía lo que había dicho la mujer, para que estuvieran al tanto y le brindaran ayuda. Nos despedimos y nos subimos a la ambulancia. Estábamos prendiendo un cigarrillo cuando nos tocan la puerta, y era un pequeño niño. Graciela baja completamente el vidrio y le pregunta en qué le podemos ayudar. El niño inocentemente pregunta que si somos doctores, a lo que le decimos que no, pero que también podemos curar, y somos los que llevamos a los pacientes con los doctores. Entonces el niño dibuja una sonrisa en su rostro y nos dice que si podemos ayudar a un niño que está tirado calles atrás, pero que nos demos prisa porque hay mucha sangre tirada y tiene mucho frío. Yo, un poco nervioso y dudoso de lo que me estaba diciendo, le pregunté que qué le había pasado a su amiguito, y él dice que su papá le había pegado a su mamá y que el niño corrió a avisarle a su abuelito, y cuando el niño iba caminando, su papá le pasó el carro por encima. Creo que iba muy enojado, dijo algo triste en ese momento. Recuerdo lo que nos había contado la señora. Me bajé a toda prisa y se lo conté a los policías. Entonces la señora nos dijo que ella nos llevaría a casa de su papá. Cuando salimos, el niño ya no estaba. Supusimos que se había asustado y se había ido. Nos pusimos en marcha y a unas cuantas calles vimos cómo el cuerpo de un niño estaba tirado en medio de la carretera. La mamá lo reconoció de inmediato y se bajó a toda prisa. Nos gritaba que lo ayudáramos, pero ni mi compañera ni yo podíamos mover. Ese niño que se encontraba tendido en el piso fue el niño que minutos atrás nos pedía ayuda. Lamentablemente, nada se pudo hacer con ese pobre niño. Llevaba varios minutos muerto. Pusimos una manta blanca para tapar el cuerpo y desde ese día jamás he vuelto a hacer un turno de noche. Mariana, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Nora. Mi relato es muy pequeño pero muy difícil de olvidar. Hace un año, mi hijo Esteban de 8 años tuvo un pequeño accidente. Se cayó de una bicicleta y tuvo varios golpes y raspones, por lo cual lo tuve que llevar al hospital general. Al llegar ingresaron a mi hijo de inmediato, comenzaron por limpiarle las heridas y fue donde se dieron cuenta que podría tener una posible fractura en el brazo derecho
por lo cual me pidieron que esperara afuera. Fui y me senté un rato cuando de repente se siente una niña de escasos 7 años a mi lado, bastante golpeada, y con un suero en su pequeña y frágil manita. Hola, me dijo sonriendo. Me llamo Mariana. Hola Mariana, le contesté. Yo me llamo Nora. ¿Y qué haces aquí?, me preguntó sin perder tiempo. Me causó tanta ternura su interés hacia conmigo, una perfecta desconocida. Vine a traer a mi hijo que está igual de lastimado que tú. Me miró por un momento sin decir palabra alguna. Después de unos segundos, me dijo, tú también golpeaste a tu hijo. Reí nerviosa y le hice saber que mi hijo había tenido un accidente, que por eso me encontraba ahí, y le pregunté, ¿y a ti qué te pasó, Mariana? A mí me pegó mi papito porque me porté mal. Pero sabes, Nora, yo lo sigo queriendo mucho. Se lo puedes decir, lo puedes hacer por mí. ¿Y por qué no se lo dices tú? Si tienes miedo, yo te puedo acompañar. Pero ella me dijo que no, pues creía que su papá seguía enojado con ella. Entonces fue que accedí y le pregunté que dónde estaba. Y ella me señaló afuera, hablando con la policía. Decidí ir de inmediato, ya que no tardaría mi hijo en salir. Estaba el señor discutiendo y llorando con la policía. Creí que era muy buen momento para calmar los ánimos. El señor se veía que estaba arrepentido de lo que había hecho, así que me acerqué y me presenté. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nora, y Mariana me pidió que le dijera por favor que lo perdonaba, y que lamenta haberlo hecho enfadar, que cuando salga de aquí se portará mejor. Suspiré y sentí como me quitaba un peso de encima. Cuando veo que el hombre se acerca a uno de los policías y le arrebata el arma, dándose un balazo justo frente a nosotros. No podía creer que lo había hecho. Pensé que esto lo pondría mejor, así que quedé totalmente en shock y me desmayé. Cuando desperté, estaba mi esposo al lado mío y me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que el niño estaba en casa de mi mamá. Eso me tranquilizó bastante. Ya más calmada, mi esposo me explicó que el señor lo estaban deteniendo porque su hija había fallecido a causa de los golpes que le habría propinado. No podía creer todo lo que mi esposo me estaba contando. La siguiente noche soñé con Mariana y la veía totalmente feliz, y me dio las gracias y me dijo que ahora jugaba de nuevo con su papá. Nunca más volví a verla o soñar con ella, pero es algo que hasta la fecha no he podido superar. Si quieres seguir escuchando relatos como estos, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. El guardia de seguridad, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Mi nombre es Agustín y un amigo me consiguió el trabajo de guardia de seguridad de un hospital. Me tocó el turno de noche. Era bastante bueno para mí, ya que era la mejor paga y menos el trabajo. Mi trabajo consistía en apuntar la hora de llegada de las unidades del CEMEFO, checar la hora de llegada de los cuerpos y el motivo del deceso. A veces pasaban días sin que llegaran cuerpos en mi turno y teníamos la oportunidad de dormir o platicar un rato, el médico en turno y yo. Pero un sábado, como a eso de las 2:35 am, entra corriendo un compañero del área de urgencias pidiéndome por favor que subiera a ayudarles, ya que minutos antes había habido una balacera y estaban trayendo muchos heridos, y tanto los camilleros como los paramédicos no se daban abasto. Corrí lo más rápido que pude y la escena que me encontré era devastadora. Sangre por todos lados, gritos de personas agonizando. Traté de ayudar en lo que pude y después de algunos minutos que se habían calmado las cosas, salí a tomar un poco de aire, ya que lo que había vivido minutos atrás me había afectado bastante. Prendí un cigarrillo y me senté en uno de los escalones. Cuando escucho unos pasos acercarse y al voltear hacia atrás, veo como un joven de unos 23 años se acerca a mí. Buenas noches, amigo, me dijo el joven. Buenas noches, respondí. ¿No tendrá un cigarro, buen amigo? Claro que sí, le dije, acercándole la cajetilla para que tomara uno.
Veo que han tenido bastante trabajo, ¿verdad? Sí, hay mucha gente herida. El muchacho me miró un poco triste y dijo que toda esa gente era del crimen organizado, que habían tenido un enfrentamiento y que lamentablemente habían herido a mucha gente inocente que se encontraba en una fiesta cerca del lugar. Le pregunté cómo sabía él tanto, que si él también se encontraba en esa fiesta, y me dijo que no, que un vecino que pasó por el lugar se lo había contado. Y entonces, ¿qué es lo que haces aquí, muchacho? Le pregunté con curiosidad. Pues solo espero que venga mi familia por mí y me lleven a casa, porque sabe, tengo mucho frío. Te puedo prestar mi teléfono, muchacho, para que les avises dónde estás. Ya es bastante tarde y con lo que acaba de pasar, deben estar bastante preocupados. No es necesario. Muchas gracias. Solo le puedo pedir un favor. Claro que sí, mijo. ¿Qué es lo que necesita? Usted es muy amigo del doctor que está en el piso de abajo, ¿no es así? Claro que sí, le dije. ¿Y qué es lo que necesitas? Pregunté, extrañado. Pídale que me deje lo mejor que pueda, ya que no quiero que al verme mi mamá sufra más. Quiero que me recuerde como era antes. ¿Pero de qué estás hablando, muchacho? Le dije en tono molesto, y cuando me levanté de los escalones, el joven ya no estaba. Supuse que estaba borracho y no sabía lo que decía. Cuando suena mi radio para avisarme que acaban de llegar unos cuerpos, me dirigí hacia mi lugar de trabajo. Cuando comenzaron a bajar los cuerpos, hubo uno que me llamó bastante la atención, ya que cuando abrieron la bolsa, se pudo sentir un tenue olor a cigarrillo. Joven occiso de entre 20 a 23 años, posible muerte, varios impactos de bala. Cuando me acerqué a verlo, era el mismo joven con el que minutos atrás había estado hablando. En ese momento no supe más de mí. Cuando desperté eran casi las 5 de la mañana. Me tenían en observación y salí a toda prisa para hablar con el doctor de la morgue. Al verme se alegró de que me encontraba bien y me preguntó qué me había pasado. A lo que yo, aún incrédulo, comencé a relatarle lo sucedido. Cuando terminé de contarle, él solo palmeó mi hombro y dijo que no me preocupara, que haría su mejor trabajo y que me fuera a descansar. La verdad, yo ya no supe qué fue lo que pasó con aquel pobre muchacho, ya que desde ese día jamás volví a ese trabajo. El sueño americano, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Martín y a la edad de 21 años me arriesgué a cruzar la frontera en busca del famoso sueño americano. Había trabajado durante todo un año de sol a sol para juntar el dinero. Pablo, mi mejor amigo, había contactado a un coyote de Chihuahua que nos pasaría por $2,000. Estaba súper emocionado. Soñaba cómo sería regresar a mi pueblo con una camioneta nuevecita, ropa de marca y hartos dólares. Pero qué equivocados estábamos, pues solo encontraríamos tragedias y sufrimientos. Quedamos de vernos el lunes por la madrugada en el lugar que nos indicó, y ahí estábamos Pablo y yo y otras 20 personas, aproximadamente muy puntuales, todos y ansiosos por emprender el viaje, pero el señor Aurelio, que era el que nos pasaría, nomás no llegaba. En su lugar llegaron dos hombres armados y dijeron que don Aurelio no llegaría, que lamentablemente no se sentía bien, pero que no desconfiáramos, que los había mandado, porque a él le gustaba ser responsable y de ninguna manera le podía quedar mal a sus clientes. Nadie le dimos importancia y los comenzamos a seguir. Caminamos durante 5 horas y apenas comenzaba a clarear, cuando uno de los hombres dijo que tomaríamos un descanso para esperar un segundo grupo, que vendría a pasar la frontera también. Muchos se quedaron dormidos, pues el viaje se estaba haciendo muy pesado. Le pregunté a Pablo que si no tenía ganas de ir al baño, a lo que me contestó que no, que si yo quería, fuera solo, ya que él quería descansar lo más que se pudiera. Así lo hice. Me alejé unos cuantos metros para hacer mis necesidades, cuando de repente escucho una voz de mujer. Ven, ven. Se escuchaba algo nerviosa. Volteé inmediatamente y entre unos matorrales se encontraba una jovencita como de 15 años.
Me acerqué hacia ella y de inmediato me jaló del brazo. Yo, un poco sorprendido, le pregunté qué hacía, a lo que ella me hacía señas con su dedo de que me callara. Estaba a punto de levantarme cuando veo pasar 3 camionetas a toda velocidad delante mío. Es la migra, susurré. Ojalá lo fuera, dijo en tono un poco triste. Es gente mala que viene a cobrar la cuota de todos los que queremos pasar para los Estados Unidos. ¿Pero de qué hablas, niña?, dije riéndome sutilmente. Quise pararme de nuevo cuando veo cómo de esas camionetas comienzan a bajarse varios hombres armados y empezaron a golpear a todos los integrantes de mi grupo. Vi cómo a mi amigo Pablo lo despertaron de una patada en la cabeza. No podía moverme, quería ayudarlo, pero el miedo me tenía paralizado. Estaba totalmente helado cuando escucho que grita uno de los hombres que nos llevaba. «Falta uno, búsquenlo». «Te lo dije», me decía la muchacha. «¿Y qué hacemos?», le respondí tartamudeando. «Sígueme», me dijo ella segura de lo que estaba haciendo. «Pero nos van a ver y nos matarán», le decía temeroso. «No, tranquilo, yo te voy a ayudar. Yo pude escapar hace rato de ellos y sé cómo hacerlo. Nos tiene que ver la migra para que nos puedan ayudar». A la señal de ella salimos corriendo entre los matorrales. No sé exactamente cuánto fue lo que corrimos. Solo recuerdo que al ver una camioneta de inmigración me sentí aliviado. Les contamos todo a los agentes y pidieron refuerzos. Yo lo único que quería era que salvaran a Pablo. Nos trasladaron a unas oficinas para rendir nuestra declaración y ahí un agente nos contó que eso mismo que nos había pasado a nosotros le había pasado a otro grupo horas antes. De hecho, los agentes que nos encontraron se dirigían a ayudar a levantar los cuerpos, ya que 23 personas fueron asesinadas a manos de estos maleantes. Estaba muy entretenido escuchando a la gente cuando comenzaron a entrar con los cuerpos que habían levantado de tan atroz crimen. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que por un lado de nosotros pasó una camilla con un cuerpo tapado, con una sábana blanca, y justo frente a nosotros la sábana resbaló, quedando el cuerpo descubierto, mostrando lo que recordaríamos para toda la vida. En esa camilla yacía el cuerpo de la joven que me había ayudado a escapar de aquel terrible destino, la que minutos atrás platicaba y reía con nosotros. Al ver eso, el agente cayó desmayado y yo quedé totalmente en shock. Corrieron a ayudarlos, pero toda la gente que nos había visto entrar con ella tuvieron la misma reacción. Fue algo verdaderamente sorprendente, ya que no solo yo la vi, muchos agentes y personas que se encontraban en el lugar también la vieron. Nunca supe su nombre, lo único que me enteré de ella fue que tenía más de 14 horas muerta y había sido brutalmente ultrajada. No tuve tiempo de agradecerle lo que había hecho por mí y por toda la gente que ayudó a salvar. Solo sé que la llevo en mis oraciones diarias y le pido a Dios que la tenga en su reino, ya que ese angelito volvió a ayudarnos para no tener un final terrible como lo tuvo ella. Después de que Pablo salió del hospital, decidimos regresar al pueblo y nos olvidamos de este tan anhelado sueño americano. Hemos llegado al final de este episodio. Trovadores, si aún no estás suscrito, te invito a que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. En el comentario fijado estaré dejándote 42 relatos de terror real, escritos por Anaís Veloz. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.